En todos lados está Evo. Hay un programa del gobierno y se llama Evo Cumple. Pero ese es el presidente, pues. Si van a segunda vuelta, el recuento se para, 24 horas después, el recuento muestra que usted es ganador en primera vuelta. Se encargó de que todos los magistrados del Tribunal Constitucional renuncien. Por ejemplo, la interrupción del conteo. Está hecho por expertos esto, que usted mismo aceptó en su país. Lo que pasó después fue un golpe de Estado. Este es el nuevo Palacio de Gobierno de Bolivia, que ha sido bautizado como la Casa Grande del Pueblo. La construcción costó $34.6 millones, sin contar el equipamiento. Es un monumento al derroche, al malgasto y al despilfarro de los recursos del Estado boliviano. A la polémica se han sumado los defensores del patrimonio, que creen que la infraestructura no tiene nada que ver con el casco histórico de La Paz. Ya es un tema, también creo que ético, la propuesta arquitectónica que han realizado y, bueno, decir que es una construcción nueva que discordante con todo el contexto patrimonial, ¿no? El presidente boliviano Evo Morales estuvo presente en la inauguración del museo dedicado a su vida y obra política a lo largo de los años en su país. La construcción de más de $7 millones ha sido criticada por miembros de la oposición, porque según ellos enaltece el ego del mandatario. Lo que nos sorprende con nuestra mentalidad europea es igual el personalismo de su mandato. En todos lados está Evo. Hay un programa del gobierno y se llama Evo Cumple. Pero ese es el presidente, pues. Yo no sé si ese es un problema de Latinoamérica, puede ser un problema de toda América Latina. Lamentablemente aquí, no me gusta a mí, cualquier movimiento político gira por una persona. No comparto. Yo hago lo que me manda en el pueblo. El día 20 de octubre de 2019 se celebraron en este país elecciones generales. Desde esa misma noche, tras presentarse los resultados, la paz social estalló por los aires. Toda esta historia comenzó el 21 de febrero de 2016. Ese día, el 51% de los bolivianos rechazó en referéndum la modificación del artículo 168 de la Constitución, de la propia Constitución aprobada a instancias del propio Evo Morales, que prohibía la reelección por más de un mandato de una forma clara. Ante esta situación, con una Constitución que tú mismo has aprobado y que resulta tan clara, y además con un referéndum donde el pueblo te ha dicho que no, lo normal es que tú dijeras, vale, respeto las normas. Sin embargo, para postular al tercer mandato, el presidente se ha valido de un fallo del Tribunal Constitucional que ha considerado que como la vieja república ha sido enterrada y que ha nacido un nuevo Estado plurinacional, entonces el primer periodo del presidente Evo Morales ya no contaba y por eso le ha permitido postular a un tercero. Y como ustedes mismos han dicho, ahora se apresta a postular a un cuarto mandato y lo hace basado también en este Tribunal Constitucional que cree que los derechos humanos del presidente están siendo violados por no permitirle postular y por eso le ha dicho que sí puede hacerlo. De la propia Constitución que prohibía la reelección por más de un mandato, que sí puede hacerlo. Evo Morales, en su impronta de destruir las instituciones de Bolivia, se encargó de que todos los magistrados del Tribunal Constitucional renuncien, les mandó mineros, les hizo reventar dinamita fuera del tribunal, les bajó el sueldo y todos muy diplomáticamente se hicieron a un lado. Y luego hizo elegir a los 10 magistrados del Tribunal Constitucional, que como ustedes saben, es el encargado de ser la última instancia en materia de violaciones a los derechos y libertades fundamentales. Se apresta a postular a un cuarto mandato y lo hace basado también en este Tribunal Constitucional. Luego hizo elegir a los 10 magistrados del Tribunal Constitucional. El gobierno había perdido el referéndum jugando limpio, así que había que asegurarse de que, llegado el momento, nunca más se volviera a perder en las urnas. Y desde ese preciso momento empezaron a producirse situaciones extrañas. Uno de los magistrados electos por voto popular, promovido por Evo Morales, obviamente donde se presentaron solamente gente improba. Entonces este es uno de los magistrados electos. Una periodista fue, entre otros feriados que ha instaurado Evo Morales, y les pregunta cómo el Tribunal Constitucional festeja este feriado. Y él comienza a hablar y habla 2 horas de lo que significa para él la hoja de coca, y después le dice, no, y además, no solamente eso, sino que yo también la utilizo para mis fallos judiciales. Este es uno de los magistrados electos, la hoja de coca, que yo también la utilizo para mis fallos judiciales. La lleva a su despacho y comienza a hacerle una demostración de cómo es que él administra justicia. Aquí están las opciones A, B, entonces, bueno,
Entonces ahí se consulta la COCA por decir, bueno, vamos a fallar en sentido positivo o negativo de la parte impetrante. Entonces, bueno. Llamaron al pobre magistrado Cusi Mamani a que se explique. Entonces él fue y explicó al Congreso, explicó sus palabras, ¿no? Explicó lo que hace. Disculpen la palabra, señor presidente, no cualquier gil lee la COCA. No es como en la universidad, en la escuela nos enseñan A, B, C, D, bueno, códigos, tratados, libros, es otro sistema de educación, ¿no? Entonces aquí es distinto, diferente. Es por eso que para mí, como decía, es necesario y fundamental complementarnos entre todos. Si ustedes creen que su Corte Suprema tiene magistrados improbos, tal vez la decisión más importante que ha resuelto el Tribunal Constitucional de Cusi Mamani es la decisión de la reelección de Evo Morales, que se hizo, esta última, violando texto expreso de la Constitución establecida por el propio Evo Morales, ¿no? Muchos vocales y funcionarios del Tribunal Supremo Electoral renunciaron ante las fortísimas presiones del gobierno. El padrón electoral creció de forma, digamos, sospechosa. Entre 2005 y 2019, un 190%. Incluso, la única empresa autorizada a realizar el conteo rápido de votos el día de las elecciones fue Iacencia, una empresa con menos de un año de vida. Aquella noche del 20 de octubre, el recuento mostraba que usted iba ganando, pero ni llegaba al 50% ni le sacaba más de 10 puntos a Carlos de Mesa, es decir, si iban a segunda vuelta. El recuento se para, 24 horas después, el recuento muestra que usted es ganador en primera vuelta. En una frase, ¿me podría resumir qué pasó aquella noche? Eso nunca tomó en cuenta voto del campo. Mi fuerza, se sabe muy bien, y el mundo sabe, nuestra fuerza del campo. Hay lugares donde no hay internet, todavía no hay comunicación. Nunca tomaron en cuenta. De esta forma es como se pusieron en marcha protestas a lo largo y ancho de todo el país. Protestas que demandaban fundamentalmente una cosa: elecciones limpias. No queremos pasar como hoy en día está pasando en Venezuela. No queremos pasar como ha pasado en Cuba. Nosotros queremos una Bolivia libre. Lejos de buscar una salida al problema, lo que hizo Evo fue denunciar un presunto golpe de Estado contra él. Contra él, un presidente que no ha dudado en saltarse su propia constitución y poner a todas las instituciones del Estado a su servicio personal. ¿Lo que pasó después fue un golpe de Estado? Sí, totalmente. No, por supuesto que no. Categóricamente no. Categóricamente. Me cortaron mi mandato. Por ejemplo, las organizaciones internacionales que actuaron como observadoras en las elecciones, como es el caso de la Unión Europea o la Organización de Estados Americanos, la OEA, han recomendado celebrar una segunda vuelta, porque simplemente el resultado oficial no puede ser aceptado como bueno. Es una auditoría hecha por técnicos y que señala irregularidades concretas, no suposiciones. Por ejemplo, que la interrupción del conteo de votos minó la credibilidad necesaria y la transparencia necesaria que necesitaba la elección. Determinó que era estadísticamente improbable que hubiese usted ganado por el margen de 10 puntos que necesitaba para evitar una segunda ronda electoral. Aseguró también que encontró actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas, que en muchos casos no se respetó la cadena de custodia de las actas y que hubo manipulación de datos. Es decir, son cosas concretas, no son interpretaciones. Don Luis Arce, ¿hubo fraude en las pasadas elecciones? Sí, claro que sí. ¿Hubo fraude? Perdón. ¿Hubo fraude en las pasadas elecciones? En las pasadas elecciones. Sí. Ah, no, le entendí mal. Sobre el primer tema, el conteo rápido. Yo he pedido que se revise acta por acta, mejor es mesa por esa. Para mí eso es lo más válido. Si ahí se ha cambiado, es insobrable. Si no se ha cambiado ahí, ¿cómo podemos basarnos en informes de boca, en urnas, se llama, verdad? Puede comunicar eso. Pero, Morales, digo, aquí son cosas concretas que usted no responde, digamos. Por ejemplo, la interrupción del conteo. El hecho de que haya habido firmas falsificadas, que no se respetó la custodia de las actas, que hubo manipulación de datos. Está hecho por expertos esto, que usted mismo aceptó en su país. Pero el conteo rápido, eso no decide. Totalmente equivocadas las interpretaciones que hace. Dígame, ¿en qué departamento? ¿Cuántas veces ha alterado? ¿Dónde está ese informe? La auditoría, le insisto, que señala irregularidades concretas. La policía comenzó a amotinarse para no tener que cumplir con las órdenes de represión del gobierno. Y eso, junto a las masivas protestas que se estaban produciendo en el país, llevó a Evo a anunciar la convocatoria de nuevas elecciones. Es difícil, pero es posible señalar como un punto en el cual comenzó esta crisis el momento en el cual usted decide presentarse a un cuarto mandato, pese a que había una decisión concreta de mayoría de los bolivianos que le habían dicho que no lo hiciera. ¿Para qué era el referéndum? Era para no modificar la Constitución. ¿Cómo ha ganado? Y no se ha modificado la Constitución. Por Constitución, los tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos están por encima de la Constitución. Y el Tribunal Constitucional saliente o ex Tribunal Constitucional interpretó y lo que hicieron en otros países de América Latina. Que ha imputado formalmente por terrorismo al expresidente
de Evo Morales y le pidió su detención preventiva. La causa se sustenta en una serie de audios en los que una voz que se comprobó pertenece a la del exmandatario instruye a un dirigente cocalero a bloquear los caminos e interrumpir todo tipo de suministro de alimentos a distintas ciudades en el marco de las protestas sociales que se desencadenaron después de las elecciones que fueron calificadas como fraudulentas. La DEA no podía perseguir a Evo Morales porque era jefe de Estado en Bolivia. Ahora ya es exdictador en el exilio. Claro que México le ha dado asilo y por lo tanto legalmente tiene un paraguas, una protección invulnerable, ¿no? Pero la DEA le conoce a Evo Morales todas sus desafueros y sus tráficos promiscuos con carteles de narcotráfico, ¿no? Yo creo que Evo ha escogido México no solo porque se siente seguro, amparado por López Obrador, que es de izquierdas chavistas, pero también porque sabe que ahí cerquita, en Culiacán, están todos sus amigotes, los hijos del Chapo, ¿no? Con los que ha hecho pingües negocios en 14 años. Yo no llego a la presidencia por hacer plata, sino por hacer patria. A mí ninguno puede acusarme de corrupto. Vengo de familias, gracias a mis madres tengo una educación, tengo una ética, tengo valores. Desde niño mis padres me enseñaron no robar, no mentir, ni ser flojo. Y esa herencia familiar, esa herencia comunal, llevé al Estado plurinacional para servir al pueblo boliviano. Señor alcalde, esa casita expropiese y este edificio expropiese. Este es un teatro, expropiese. Caracas, expropiese. Esto allá en la esquina, expropiese. Jacqueline ahora, expropiese. Pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Señor alcalde, esa casita expropiese y este edificio expropiese. Este es un teatro, expropiese. Caracas, expropiese. Esto allá en la esquina, expropiese. Jacqueline ahora, expropiese.